Veamos el caso de Gran Bretaña. Gran Bretaña va a ser quien lidere el crecimiento económico gracias a su indiscutible protagonismo en la revolución industrial, generando la famosa Gran Divergencia. Solo para recordarlo, el término Gran Divergencia fue acuñado por Samuel Huntington en 1996 y utilizado por Kenneth Pomeranz en su libro The Great Divergence en el año 2000. La divergencia, en el contexto del siglo XIX, es el manifiesto de cómo los avances vinculados al proceso de industrialización permitieron un desarrollo superior en Occidente respecto a Oriente, al menos hasta mediados del siglo XX. El éxito de Gran Bretaña probablemente radique en que lleva a cabo 6 revoluciones, pero antes de analizar estas 6 revoluciones, veamos cuáles han sido sus ventajas de partida, que pueden resumirse en estas 6 que tenéis aquí. En lo referente a los factores geográficos, es cierto que la orografía será un factor importante, ya que le permitirá a Gran Bretaña gozar de menores costes de transporte e información. El hecho de ser una isla la convierte en una fortaleza natural, protegida ante ataques bélicos externos. De hecho, desde 1066 nadie logra invadirla, ni Felipe II ni Napoleón. Y pese a algunos destrozos causados por conflictos internos, Gran Bretaña no sufrió guerras continuas como le ocurre al resto del continente. De hecho, conseguirá estar apartada de ciertos conflictos comprendidos entre 1792 y 1814. Sin embargo, los impuestos, las levas, las interrupciones del comercio o la inmigración de mano de obra cualificada le van a costar al continente un cuarto de siglo de desarrollo industrial. Su favorable orografía le permitió asimismo la implantación de puertos y el fomento del tráfico marítimo, en especial de la navegación de cabotaje, aquella que es de puerto a puerto, mientras que sus grandes llanuras y la abundancia de una red fluvial permitieron la construcción de carreteras y de canales que mejoraron la circulación de mercancías dentro de la isla. La disponibilidad de riquezas minerales, en especial carbón y hierro, ha sido la explicación tradicional del éxito de Gran Bretaña. Es indudable la ventaja que poseer fuentes de energía tiene, pero no una condición sine qua non. Hasta que explotó sus yacimientos de hierro, Gran Bretaña había importado el mineral de hierro de Suecia, y además la industria más dinámica de Gran Bretaña, la del algodón, en el fondo dependía de importaciones de esta materia prima. Además, otras regiones europeas no dotadas de carbón y hierro lograron modernizar su industria con éxito, como es el caso de Suiza o de la región de Flandes. Ahora bien, es innegable que sus yacimientos de mineral de carbón y de hierro le permitieron acceder a la materia prima directamente sin tener que depender de las importaciones. Pero además la minería fue un importante incentivo para las innovaciones técnicas, como sucede con la minería del carbón, cuyos problemas de extracción condujeron al desarrollo de la máquina de vapor o de las bombas hidráulicas. En lo que refiere al marco institucional, es cierto que Gran Bretaña contaba con un marco institucional que le va a otorgar la estabilidad necesaria para incentivar el crecimiento económico. En este sentido, las instituciones políticas británicas se diferencian mucho de las de la mayoría de los países europeos. Desde la Edad Moderna y hasta la Revolución Liberal de la Gloriosa en 1688, Inglaterra experimentó cambios institucionales, como la Revolución Liberal, que estableció una monarquía en la que el poder ejecutivo era ostentado por el rey, mientras que el legislativo estaba en manos del Parlamento, que a su vez estaba integrado por propietarios en su mayoría, es decir, los famosos landlords, gentry y comerciantes. La estabilidad a nivel político contrasta en ese sentido con lo que sucedía en el resto de los países continentales. Según Douglas North, Gran Bretaña consolidó los derechos de propiedad, que fueron los que propiciaron una organización económica eficiente basada en la asignación de recursos coherente. El hecho de poseer y administrar propiedad era sagrado, y el derecho individual y la libertad de pensamiento permitieron un cambio en la sociedad y en los órganos de gobierno, desligando a la monarquía del poder. Mientras en el resto de Europa imperaba el mercantilismo extremo, como en el caso de Francia con Colbert o de Prusia con Federico el Grande, Gran Bretaña encontró un equilibrio entre el mercantilismo y el laissez-faire. Las mejoras en el transporte se construyeron sin ayuda del Estado y con la iniciativa privada. Este es el caso de las carreteras, los canales y posteriormente del ferrocarril. Además, se fomentó la creación de un mercado nacional, eliminando las aduanas interiores, primero entre Inglaterra, Gales e Irlanda, a la que se añadiría Escocia en 1707. El Parlamento era quien controlaba el comercio exterior, pero en el interior eran las autoridades locales las que tomaban las decisiones. Este sería uno de los rasgos más importantes de la política británica, la falta de centralización del poder político. Aunque el Parlamento dictó medidas de corte liberal para estimular el progreso individual y las iniciativas empresariales, no queremos decir que el Estado no interviniese en la economía. De hecho, lo hizo, dictando medidas de corte proteccionista y mercantilista que fueron las que impulsaron el crecimiento de la industria y el comercio.
Entre ellas las elevaciones en 1690 de los aranceles, gravando las importaciones de hierro sueco, hecho que beneficiaría a la industria británica, que ahora, ¿vale?, sería la encargada de abastecer al mercado nacional de mineral de hierro. Por otro lado, las leyes de navegación de 1651 ordenaban que todo el comercio exterior desde y hacia Inglaterra se realizara preferentemente en buques nacionales, estimulando el desarrollo de la Marina Mercante Nacional y convirtiendo a los puertos británicos en redistribuidores de mercancías hacia el continente, además de potenciar la industria naval, es decir, los astilleros, y la industria de transformación de productos coloniales, como es el caso de la industria refinera de azúcar o la manufacturera de tabaco. Por otro lado, las leyes de Cálico de 1721 prohibían la importación de tejidos de algodón indio estampados, hecho que estimuló la industria textil británica y consiguió llevar a cabo así la sustitución de importaciones. Como señala Giorgio Riello, desde el siglo XVII los tejidos procedentes de Asia atrajeron a los consumidores europeos por sus colores y naturaleza exótica. Los conocimientos técnicos en Europa sobre los agentes colorantes eran limitados y apenas existían tejidos estampados. Sin embargo, esta necesidad de llevar a cabo una sustitución de importaciones les llevó a aprender estos secretos del este, en especial en Turquía y en la India. De ahí las famosas leyes de Cálico. Pero mientras el poder político no estuvo centralizado, la fiscalidad sí, puesto que ahora era el Parlamento el que tenía la capacidad de aprobar los impuestos. Lo que hizo fue centralizar su recaudación y siguió nutriéndose de impuestos sobre el consumo, es decir, indirectos, y creó uno nuevo sobre la tierra. Como los gastos fueron creciendo a finales del siglo XVII, el Parlamento creó, como ya hemos visto, el famoso Banco de Inglaterra en 1694, para que le prestara dinero de sus depositantes a cambio de títulos de deuda consolidada convertibles en oro y plata. Sin embargo, el libre comercio se iría imponiendo ya a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, lo que se puede decir es que Gran Bretaña se había dotado antes de 1800 de instituciones que cuando menos favorecieron por un lado el ahorro, por otro la inversión y en tercer lugar la innovación. Y este es otro de los aspectos destacables, la ciencia y la tecnología. Es cierto que se tiende a exagerar el papel que tuvo el proceso tecnológico en Gran Bretaña, sin a veces considerar que hubo muchas invenciones realizadas en otros países. Sin embargo, estas invenciones parecieron aplicarse con más éxito en Gran Bretaña. La mayor parte de los ejemplos los brindan los franceses, inventores del alumbrado de gas, del blanqueado de cloro, de las técnicas de conservación de frutas y verduras. Sin embargo, quienes contaban con el capital, la iniciativa y una menor aversión al riesgo parecieron ser los británicos. Aunque estos no monopolizaron la producción de nuevas ideas tecnológicas, demostraron una increíble capacidad para ponerlas en práctica. Muchos inventores por ejemplo, se formaron en la fabricación de relojes y de instrumentos, y además existía una gran interacción entre la habilidad y perseverancia de estos inventores y los ingenieros y hombres de negocio británicos. Cosa que no pareció ocurrir en Francia, donde no contaron con apoyo para sus ideas y en muchos casos acabaron emigrando o arruinados. La ciencia en Francia estaba al servicio muchas veces de la guerra y poco aplicaba al mundo real, mientras que en el caso de Gran Bretaña los inventores tendían a buscar aplicaciones a la industria, económicamente más rentable. Existían aplicaciones directas, por lo tanto, al sector industrial. Y de ahí que una de las ventajas de Gran Bretaña reside en el desarrollo, perfeccionamiento y difusión de la tecnología, más que en su descubrimiento propiamente dicho, como señala O'Brien. Inglaterra, así, poseía una economía capitalista semi-industrializada que le permitió ser la primera para iniciar el camino hacia la revolución industrial, al disponer de demanda capital y factor humano para ello.